Salut, je m'appelle Mbaye Dukotingam, citoyen de la République du Tchad, maîtrisant en philosophie à l'Université de São Paulo. Un gouvernement démocratique est important parce que la démocratie reste jusqu'à nos jours l'unique modèle d'organisation politique et sociale dans laquelle sont garantis le respect des droits et libertés de chaque être humain, la promotion de la justice sociale et du bien commun. En ce moment que nous recevons de nouvelles menaces de rupture démocratique au Brésil, suite à des attaques répétées aux institutions démocratiques républicaines, il est du devoir et de la responsabilité devant l'histoire et devant la nation brésilienne, de chacun de nous qui aime ce pays, de défendre les institutions et la démocratie au Brésil, afin d'éviter que le pays retombe dans les pages les plus sombres de son histoire. Queridos amigos de Direitos Ya, soy Mariana Gómez del Campo, diputada federal y secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional en México. Los saludo con mucho gusto hoy en el marco del Día Internacional de la Democracia y quiero hacerles un recordatorio y llamado para que no olvidemos la importancia que tiene en el mundo este sistema de gobierno. Como ciudadanos tenemos una oportunidad única de poder elegir a nuestros representantes y de esta manera hacer valer nuestros derechos políticos como ciudadanos. Ojo, la democracia está ligada a los derechos humanos de todas las personas sin importar los rasgos físicos, la religión, el color de piel, tan solo por mencionarles algunos. Hoy más que nunca en América Latina hemos sido testigos de países que se han encontrado frente a líderes autoritarios que han destruido la posibilidad de que de manera libre y soberana sus ciudadanos voten por el representante que ellos decidan. Es por eso que no podemos dejar pasar por alto lo que está ocurriendo hoy en Bolivia, en Brasil, en Cuba, en el mismísimo México, Nicaragua y Venezuela. Este año el lema es atender a la democracia durante el COVID-19 porque es necesario que los gobiernos se vuelvan cada vez más transparentes. Recordemos que aún no superamos la pandemia y que nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y la voz para exigirles que no se olviden de darle la respuesta óptima y correcta a la gente. Es por eso, queridos amigos de Direitos Ya, hoy defender nuestra democracia en la región tiene que ser un compromiso que asumamos todos. Tiene que seguir siendo el elemento legitimador que nos ayude a garantizar la cohesión social y la participación ciudadana. Les deseo mucho éxito en este gran evento que están celebrando el día de hoy y espero pronto podamos vernos en Brasil o en México. Saludos.